Bien, buenas tardes con todos. Primeramente, muchas gracias por haberse conectado. El presente taller que les voy a impartir el día de hoy corresponde al proyecto de vinculación de la Universidad Técnica Particular de Loja en, en, en colaboración con la comunidad. En primer lugar, me presento, mi nombre es Pedro Fernando Maldonado Isurieta. Estoy cursando la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. A continuación, el proyecto de vinculación tiene como nombre las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad. En este haremos un repaso sobre la normativa de los derechos digitales en los jóvenes y nos enfocaremos específicamente en el delito de pornografía infantil por medios electrónicos, en base a la Constitución de la República y el Código Integral Penal. Bien, para iniciar daremos una pequeña introducción. El auge del Internet ha influenciado el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación denominadas como TIC. Estas han transformado profundamente la manera en que se relacionan las personas, generando nuevas dinámicas sociales y creando nuevos ámbitos de convivencia. En este caso, el nuevo ámbito es el ámbito digital. Eh, Perdón, me dicen que no estoy compartiendo pantalla, si me confirman eso. No, sí se está compartiendo. Ya, muchas gracias. Bien, continuamos. En el ámbito digital, las dinámicas sociales son completamente diferentes a las del mundo físico. Y como nos hemos dado cuenta, a raíz de la pandemia del COVID-19 se han fortalecido, pero sin embargo, estas dinámicas sociales y este ámbito digital no es todo paz y amor en el mundo digital. Lamentablemente también existen riesgos que todos los que navegamos por Internet podemos estar expuestos a ellos. Entre algunas de las ventajas que tenemos, podemos destacar la facilidad de acceso a la amplia variedad de información que tenemos en la red. Ustedes saben que nosotros con un clic podemos acceder a videos, a música, a documentación, a entretenimiento, y sin embargo también hay peligros como el hecho de que nuestra información personal privada pueda ser filtrada y se utilice para cometer delitos. Bien, justamente para evitar estos riesgos, la población está protegida por los derechos digitales. Los derechos digitales están adjuntos a los derechos humanos. Son igual de importantes que los derechos humanos. Estos derechos protegen nuestra seguridad y nuestra dignidad en el ámbito digital. Dentro de estos derechos tenemos varios que son de vital importancia, pero para el estudio de la presente exposición vamos a centrarnos en la normativa que protege a los jóvenes. Bien, antes de ingresar de lleno al tema de pornografía infantil, vamos a revisar la Constitución de la República del Ecuador y vamos a señalar el artículo 66. En el artículo 66 se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal. En el literal B tenemos que, por ejemplo, el numeral 3, el derecho a la integridad personal que incluye, literal B, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se toman contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. Bien, como vemos en este artículo, hace referencia a la situación de desventaja o vulnerabilidad de ciertos grupos sociales, los cuales tendrán atención prioritaria en cuanto a la protección de sus derechos. Tal como señala el artículo 35 de la Constitución,
que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como parte de los grupos de atención prioritaria. El Estado tiene la obligación de proteger a estos grupos de manera preferencial respecto de otras personas. Por ponerles un ejemplo de esta atención prioritaria, muchos de ustedes deben haber escuchado el principio denominado el interés superior del niño, que está reconocido en el artículo 44 de la Constitución y en el artículo número 1 del Código de la Niñez y Adolescencia. Para ponerles un ejemplo más práctico, cuando ustedes conocen de las demandas de pensiones alimenticias, cuando el demandado o demandada se encuentra sin trabajo y no tiene una estabilidad económica. Independientemente de esa situación, el juzgador le obliga a esta persona a cumplir con la pensión alimenticia, le pone una pensión básica. Entonces aquí prevalece el interés superior del niño, para que tengan en cuenta ahí cómo opera este interés. Igualmente, en el artículo 44 de la Constitución se establece que el Estado, la sociedad y la familia, de manera prioritaria, deben garantizar el derecho integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Al hablar de desarrollo integral, entendemos que se compone de varios ámbitos a los cuales los menores tienen acceso oportuno y en función de sus necesidades. Entonces, con esta función se garantiza el pleno goce de sus derechos. Como ya dijimos, el Estado tiene la obligación, pero no solamente el Estado, sino la sociedad y la familia. Ahora bien, los avances tecnológicos suponen, como ya hemos dicho, ventajas y riesgos, pero sobre todo para la niñez, que tiene que ver con la exposición a delitos digitales que se han convertido en un gran riesgo para los menores, por la facilidad del contacto que se puede generar con ellos. Existen varios delitos digitales y ahora revisaremos el referido a pornografía infantil por medios informáticos. El Código Integral Penal tipifica la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, aunque el material tenga origen en el extranjero o sea desconocido, será sancionado con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Haciendo un breve análisis sobre el delito de pornografía infantil, podemos ver que en resumen, este delito consiste en la representación de actitudes sexuales por parte de menores y con el fin de exponerlas mediante cualquier tipo de medio digital. Con esto se configura el hecho de decir por medios informáticos. Hay que aclarar que en este delito no existe el consentimiento de los menores, ya que este consentimiento puede ser por causa de manipulación o bajo amenazas. Igual con este delito se convierte al menor en un objeto sexual para terceros. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este es un delito bastante delicado. Además de esto, tenemos que indicar que el delito conlleva a varias violaciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes. No es solamente un delito, un derecho el que se viola con este delito, sino que son varios. Por ejemplo, tenemos el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad sexual, a la integridad física y psicológica, el libre desarrollo integral, por mencionar unos pocos. El delito de pornografía infantil en la actualidad supone un problema a nivel internacional. Todas las legislaciones en el mundo tipifican este delito y supone una problemática bastante fuerte. Combatirlo es realmente dificultoso, ya que con el auge y fortalecimiento de las TIC, los ciberdelincuentes tienen mayor facilidad para relacionarse con los menores, manipularlos y posteriormente cometer el delito. Mediante el Internet, la comercialización,
y la distribución resulta muy eficaz para los delincuentes y por tanto se transforma complicado para las autoridades rastrear el origen, las formas de distribución y el destino de los contenidos de pornografía infantil. Es importante destacar que del uso adecuado que los menores den a las redes depende mucho el riesgo de ser víctimas de este delito. Antes de continuar, quería hacer una pequeña reflexión. Sí es verdad que el auge del Internet ahora es bastante necesario e importante para todos y quería consultarles quién de ustedes descansa por lo menos una vez a la semana de las redes sociales o de estar desconectado totalmente por lo menos una vez en la semana. Pues de mi parte, no. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Yo No, creo que yo descanso tampoco. apenas unas 3 horas máximo en el día, pero no a la Ya, semana. Ujú. perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? En mi Compañero, caso, estimado pienso que compañero Fernando, ¿cómo está? Le Dígame. comento que no, en mi caso no, yo tampoco no se descansa. Como dice la compañera, pueden ser 2, 3 horas, puede ser. Ujú. Siga, el David. compañero que quería participar. bien. En mi caso, compañero, a partir de las 11 12 que me quedo dormido hasta las 5 o las 6 de la mañana. Ya, perfecto, perfecto. Muchas Ese gracias. es. Entonces, miren, datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 92% de la población ecuatoriana que usa Internet, todos utilizan por lo menos una vez al día. Eso quiere decir que estamos conectados prácticamente todo el tiempo. Y si descansamos, como ustedes mismos dicen, prácticamente descansamos en las noches cuando ya nos vamos a descansar o tenemos alguna otra cosa que nos obligue a dejar el teléfono a un lado. Continuamos. Igualmente, el INEC indica que uno de cada dos niños, niñas y adolescentes utilizan una computadora. Esto quiere decir la mitad de la población de niños. El uso de Internet se da aproximadamente a partir de los 5 años en adelante. Esto según estadísticas, pero bueno, muchos de nosotros hemos visto que incluso niños con mucho menos de edad ya tienen la capacidad de utilizar los dispositivos electrónicos, por ejemplo. Igualmente, el- la revista digital Primicias nos indica que en el Ecuador el 38% de usuarios de Facebook y el 18% de WhatsApp son menores de entre 12 y 14 años. Igualmente, en las plataformas de TikTok, el 16% y el 23% de Snapchat hasta el 2021 tenían entre 13 y 18 años. Esto nos destaca que existe una gran actividad y presencia de los menores de edad en las plataformas digitales. Y por el solo hecho de entrar a las mismas, ya están expuestos a ser víctimas de delitos por medios informáticos. Y la verdad que es un riesgo que todos corremos, pero los menores son más susceptibles por la facilidad de manipulación e influencia que tienen porque están desarrollando su personalidad, están buscando una identidad personal y muchas veces esto les hace fácilmente influenciables. Es relevante contar con los mecanismos para anticiparse y prevenir los riesgos que puede presentar el Internet y su mal uso. A continuación, tenemos unas gráficas de los delitos relacionados a explotación sexual. Esta estadística es de Fiscalía, de parte del Ministerio del Interior, y en esta podemos observar que los delitos, las actividades relacionadas a la pornografía infantil, daban datos que no, digamos, en cierto sentido, no son cifras muy alarmantes. Sin embargo, a partir de la pandemia, eh,
En un artículo del Comercio, agentes policiales aseguran que las actividades relacionadas al delito de pornografía infantil se activaron con fuerza en el 2020 a causa de la pandemia. El uso masivo de dispositivos electrónicos para la utilización de Internet y plataformas digitales por parte de niñas, niños y adolescentes los volvieron más susceptibles a las cibermafias. De acuerdo con un artículo de la revista Plan B, se indica que Ecuador superó los 200.000 informes de sospecha de explotación sexual, resultando el doble de incidentes con relación al 2019. Los datos han sido obtenidos por la plataforma Cyber Timeline, plataforma estadística que pertenece al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, una ONG internacional que recoge datos de niños desaparecidos y de violencia sexual. Bien, estos datos, si bien son alarmantes, son meramente informativos y realmente no representan la exactitud de los delitos de violencia sexual contra niños, pero sí ayudan a dar una aproximación y darnos cuenta la realidad de que los menores están muy expuestos en redes. Y así como la pandemia ha fortalecido el uso y desarrollo de las TIC, también los delincuentes han desarrollado nuevas formas para delinquir a través de estos medios. A continuación tenemos algunos delitos conexos a la pornografía infantil. El delito de pornografía infantil se encuentra tipificado en base a varias conductas. Sin embargo, estas conductas requieren primeramente que se hayan ejecutado otras para facilitar el delito de pornografía infantil. El desarrollo de pornografía infantil debemos manifestar que recorre varias etapas y en cada una de estas se puede constituir el cometimiento de un delito. El delito de pornografía infantil se realiza sobre una base establecida que es la representación de actitudes sexuales por parte de los menores con el fin de exponerlos. Esto nos da a entender que el delincuente ya generó una relación con el menor, una relación de poder, independientemente de que esta relación sea consensuada o sea violenta. Y gracias a esta relación es que el delincuente puede obtener del menor todo lo que desee, como es, por ejemplo, en este caso, el material para cometer el delito de pornografía infantil. Y posteriormente consistiría en comercializar dicho material para obtener un rédito económico en beneficio del delincuente. A continuación, enumeraremos algunos delitos conexos. Primeramente tenemos el grooming. El grooming se refiere al contacto con finalidad sexual con menores por medios electrónicos. Primeramente, los delincuentes lo que hacen es crear perfiles falsos en redes con el objetivo de identificar y seleccionar a los menores y acercarse a ellos. En función de la interacción que obtengan con estos, proceden a entablar una relación y hay que destacar que esta relación está basada en engaños y manipulación, por lo que pueden utilizar estrategias psicológicas en las que los menores pueden caer fácilmente en una relación de amistad con el delincuente. Una vez establecida esta relación, el delincuente puede solicitar un encuentro personal con el menor. Este delito se encuentra tipificado en el COIP en su artículo 173, que manifiesta lo siguiente: contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de 1 a 3 años. Este delito puede agravarse en 3 a 5 años cuando el acercamiento se realice mediante coacción o intimidación, o si un delincuente suplanta la identidad de un tercero. Tenemos también el delito de sextorsión. En el artículo 172.1 nos indica que
la persona que utilice, perdón, el artículo 172, previo a eso. El artículo 172 se refiere a la utilización de niños, niñas y adolescentes, personas mayores de 60 años, 65 años o personas con discapacidad para obligarlas a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza sexual y será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Este es un delito conexo que puede suceder cuando se utilicen medios para, para hacer estas prácticas públicas para exhibir el cuerpo total parcialmente por medios electrónicos. Tenemos también la sextorsión en el artículo 172.1. Este delito es el de extorsión sexual. La persona que mediante el uso de violencia, amenazas o chantajes induzca, incite u obligue a otra a exhibir su cuerpo desnudo, semidesnudo o en actitudes sexuales con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, ya sea de carácter sexual o de cualquier tipo, será sancionado con pena privativa de 3 a 5 años. En este delito, el menor puede haber sido ya una víctima del grooming que ha accedido a proveer contenido de carácter sexual y que bajo las amenazas del delincuente accede accede a hacer todo lo que el delincuente quiera para que éste no publique el contenido que tiene del menor. Tenemos también el ciberacoso sexual en el artículo 166, que manifiesta que el acoso sexual es la solicitud de actos de naturaleza sexual aprovechando una relación de poder o subordinación o bajo amenazas. Y en su inciso segundo manifiesta que el ciberacoso es la conducta ya descrita utilizando medios informáticos o digitales y se sanciona con pena privativa de 1 a 5 años. Y cuando la víctima sea menor, de 3 a 5 años. Tenemos también el delito de comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. En esta misma línea se encuentra conexión con el delito del artículo 104 del COIP, que es la comercialización de pornografía con fines, es la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Bien, todos estos delitos mantienen una línea conjunta con el delito de pornografía infantil y cada uno tiene una sanción independiente, pero que en conjunto permiten ir desarrollando y perpetrando otros delitos. Otros delitos que pueden tener una posible vinculación con la pornografía infantil por medios informáticos y que no están, digamos, en una relación Le más guardé, concreta, Angelita. no están en una relación más Ya, concreta, ahí le guardé. pueden ser, por ejemplo, tenemos los siguientes, el abuso sexual. El abuso sexual es un delito tipificado en el artículo 170, y en sus incisos 2 y 3 y 4 se señala que la pena privativa de libertad será de 7 a 12 años, de 7 a 12 años cuando la víctima sea menor de 14 años. Si la víctima es menor de 6 años, con pena privativa Ya de se 10 termina a la 13 clase. años. Por favor, si me ayudan silenciando el micrófono. Gracias. Y si el abuso sexual es grabado o transmitido en vivo por cualquier medio digital o electrónico o a través de cualquiera de las TICs, la pena será la máxima establecida en cada inciso. Otro delito vinculado a la pornografía infantil puede ser la oferta de servicios sexuales. Este está tipificado en el artículo 175 y consiste en la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos por cualquier medio digital. Aquí debemos entender que el hecho de ofertar consistiría en mostrar contenido de carácter sexual de los menores justamente para captar la atención de las personas consumidoras de este tipo de servicios. Otro delito, y quizá uno de los delitos más
más complejos de combatir, uno de los delitos más fuertes que existen a nivel de sociedad es el de la trata de personas. Como hemos visto, la pornografía infantil puede tener conexión paralela con otros delitos, sin embargo, también se puede derivar de delitos más grandes. Por favor, el micrófono puede derivar de otros delitos más amplios, como es este el delito de trata de personas. En este delito, la finalidad es la explotación sexual que está tipificada en el artículo 91, numeral 2 del COIP, y que dice que constituye explotación toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero mediante el sometimiento de una persona o la imposición de trabajo, obtenidas de la explotación sexual de personas, incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil. La trata de personas es un delito muy frecuente en países subdesarrollados y y de este delito derivan una gran cantidad de delitos que pueden resultar en tráfico de órganos, mendicidad infantil, explotación laboral, prostitución, trabajo infantil, turismo sexual y la misma pornografía infantil. En cuanto a los casos que se derivan de la trata de la trata de personas, la mayoría de los delincuentes acceden a los menores que tienen situación de pobreza extrema, viven en zonas rurales, la mayoría son adolescentes con problemáticas de sustancias sujetas a fiscalización y también, como ya hemos manifestado, a través de redes. De hecho, justamente este contacto que antes se hacía derivado del delito de trata de personas, ahora, gracias a las redes sociales, a los delincuentes les resulta mucho más fácil y práctico el rápido contacto que establecen con los menores y las facilidades que existen para ocultar sus identidades, perdón. Estas son razones para tener en cuenta que y nos hacen realmente reflexionar que estos delitos son muy complicados de combatir. Esto se suma también a la rapidez con la que el contenido se moviliza en el Internet, lo que hace muy complicado rastrear el origen o la procedencia de los contenidos y también imposibilita dar con el paradero de los delincuentes, teniendo en cuenta que además que toda la información que suben es falsa, por lo que en términos legales determinar la responsabilidad penal del sujeto activo puede llegar a ser muy complicado. A pesar de ello, las instituciones gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones sociales no gubernamentales mantienen una lucha permanente con el objetivo de combatir estos delitos. Las ONG realizan mediante la concientización el uso de tecnologías y promueven la educación digital. Los organismos internacionales generan programas de apoyo intergubernamental para apoyar las políticas públicas de cada país con el objetivo de generar herramientas efectivas para combatir los delitos informáticos. Y los gobiernos tienen la obligación constitucional de garantizar el efectivo goce de los derechos digitales y prevenir de manera oportuna los delitos. Las instituciones estatales son las llamadas a generar políticas públicas con el fin de combatir las problemáticas derivadas de las tecnologías de la información y comunicación. Un ejemplo de esto es justamente la ley reformatoria al Código Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual y digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Esta ley, estos delitos y estas reformas han sido las que hemos revisado en este taller. Por razones de tiempo que ya me está quedando muy poco, vamos a realizar las conclusiones para finalizar. Previo a eso, les voy a enviar por el chat una encuesta para que por favor me ayuden llenando con sus respectivos datos mientras yo voy dando las conclusiones. Si me permiten un momentito, Mayra, tal vez tienes por ahí el link de la encuesta. Sí, ya le pongo en el chat. Gracias, muchas gracias. Ya. Bien, como conclusiones,
Debemos hacer énfasis en que si bien todos tenemos derechos en el ámbito digital, también tenemos obligaciones. Y una de las obligaciones es aprender a usar adecuadamente y con responsabilidad las redes sociales. Si bien esta exposición la hemos enfocado en el delito de pornografía infantil, existen otros delitos como la calumnia digital, el acoso sexual, el acoso escolar, el bullying, la revelación de información personal, y que quizá alguno de nosotros haya caído en estas conductas porque la línea en las redes sociales es muy, muy, muy delgada y debemos tener mucho cuidado porque nosotros podemos incurrir en alguno de estos delitos. También debemos concluir que si bien es obligación del Estado el de protegernos y de lograr una prevención efectiva contra estos delitos, es necesario que la sociedad y la familia se eduquen en la utilización de plataformas digitales para, a su vez, educar a los niños, niñas y adolescentes, para que hagan uso responsable de las TIC. Les invito a todos ustedes a que aprendamos a generar relaciones digitales más armoniosas, solidarias y enfocadas en el respeto de los derechos digitales de todos quienes usamos las plataformas digitales. Esto nos ayuda tanto a nosotros como a nuestra niñez y adolescencia a vivir en un mundo digital más seguro. Muchas gracias. Tienen el link en el chat. Si por favor me pueden ayudar llenando. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes su participación. Para mí es un honor poder contar con su tiempo porque realmente fin de semana es bastante complicado, ya que todos se toman su tiempo para descansar y dedicarse a otras actividades. Les agradezco por darse ese tiempito de compartir conmigo en este taller. Les agradezco de antemano y cualquier opinión, está el micrófono abierto. Muchas gracias. Gracias por compartir